Pulso económico del viernes que, como es tradicional, comenzamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Caídas en el último día de la semana, medio punto, 0,50% abajo. El índice general termina la semana en 8.918,3. Algunos valores, sobre todo los bancarios, hoy han aprovechado el día. Sabadell, al influjo de sus resultados publicados ayer, 3,58 de incremento. CaixaBank, que los presentaba hoy, 2,26 arriba. ACS, 2,05 arriba. Y en el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, pues tenemos a Mapfre, que hoy se deja en la sesión 2,61. En segundo lugar, Fluidra, que se deja 2,38. E Inditex, que pierde en la sesión 2,25. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que van a ser sustanciales en la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hablar de que llegan los nubarrones, porque hoy se ha publicado el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre. Hemos crecido 0,3%, una décima menos de lo que estaba previsto, y eso pues siempre es una señal de que esto se está desacelerando. Hablaremos también de CaixaBank, que hoy presentaba, como les decía, resultados hasta septiembre, 3.659 millones. Ha ganado CaixaBank un 48% más gracias al aumento de los tipos de interés, que como saben beneficia a los bancos, y también a las carteras de seguros que atesora CaixaBank. Sorprende el beneficio neto de la entidad. Bueno, y les presento ya a continuación a nuestros invitados hoy, don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien. Me alegra mucho. Y don Abel Jiménez, portavoz de IAhorro. Muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenido. tardes. Hoy vamos a hablar también de las hipotecas, del Euribor y del comportamiento del mercado inmobiliario. Empezamos por un análisis somero de cómo le ha ido al IBEX hoy, con caídas de 0,50 puntos y los bancos pues a toda vela con sus resultados. Pero parece que cada vez menos los resultados de unos o de otros, que todos los presentados son muy positivos, inciden muy poco en la marcha general del IBEX, que está más pendiente de otros comportamientos. José Luis. Sí, la verdad es que llevamos toda la semana, ¿no? Prácticamente los 5 días con caídas en el IBEX. Bueno, yo creo que la situación, España no es ajena, ¿no?, a lo que está pasando en Europa, y todas las bolsas europeas están cayendo, ¿no? Y de hecho, el día de hoy lo han hecho también. Yo creo que hay una situación de incertidumbre muy fuerte, ¿no?, que tiene que ver cómo está el conflicto ahora mismo o la guerra, como quieran llamarlo, ¿no?, o el proyecto de guerra entre Israel y Gaza, bueno, entre Hamas, ¿no?, para ser más exacto. Bueno, sobre todo la actuación de Estados Unidos y en Siria, es decir, si se atacan o no objetivos iraníes y si al final Irán entra o no en el conflicto. Eso sí que implica realmente un recrudecimiento del precio del crudo, ¿no?, del petróleo, que es fundamental como materia prima para muchas de estas empresas. Entonces, me parece que ese punto está ahí. Por lo demás, estamos en una situación bajista claramente, ¿no? Es decir, la bolsa ha perdido, bueno, prácticamente un 20% lo que llevamos de año, y dices, bueno, y así no vamos bien, ¿no? Es decir, yo creo que seguramente esto toque suelo, y dentro de una semana, 15 días, veamos cómo si recuperamos solo los 9.300, pero la situación ahora mismo yo creo que es de bastante incertidumbre, y los inversores no están para bromas, ¿no? Sobre todo cuando los tipos sabemos que durante un tiempo se van a mantener en ese entorno del 4,5 que ha dicho Christine Lagarde. Vamos con el Producto Interior Bruto español, los datos del tercer trimestre, 0,3% de crecimiento, una décima menos de lo previsto, se lo contamos enseguida. La economía española creció entre julio y septiembre un 0,3%, lo que supone una décima menos que en el trimestre anterior, al tiempo que moderó su tasa interanual 2 décimas, desde el 2% del segundo trimestre al 1,8% en el tercero, por la menor aportación de la demanda interna, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. La actividad económica se vio impulsada en el tercer trimestre del año
por el consumo, frente al retroceso de la inversión y las exportaciones e importaciones. El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que el crecimiento trimestral del PIB en un 0,3% es un dato muy notable en un contexto de elevada incertidumbre internacional y subida de tipos de interés. El departamento que dirige en funciones, Nadia Calviño, ha subrayado además que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre se apoya en la pujanza de la demanda nacional, destacando la contribución del consumo privado que se vio impulsado por las ganancias de poder adquisitivo y la evolución del empleo. En concreto, el consumo de los hogares creció un 1,4% entre julio y septiembre, 5 décimas más que en el trimestre anterior, y su mayor alza trimestral desde el verano de 2022. Por su parte, el gasto público desaceleró un punto su avance trimestral hasta el 0,6%. La inversión, por su parte, pisó el freno y registró un descenso trimestral del 0,4% en contraste con el aumento del 1,9% que experimentó en el segundo trimestre del año. Ya imaginarán que los comentarios a estos datos por parte de Nadia Calviño estos son los datos que demuestran que tenemos más crecimiento, somos los campeones, la locomotora prácticamente de Europa. Bien, me ha gustado más lo que, por la llaneza con la que se explica, lo que ha dicho hoy Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Nosotros tenemos gripe duradera, eso es así. Hay que ver, por ejemplo, la industria es un dato fundamental. La industria este año ha perdido casi 70.000 empleos, porque lo que se está viendo es que, señores, que no es lo que nos están contando. No es la catástrofe, pero tampoco esto es el mundo de Yupi. Tampoco es un mundo de yuppies, José Luis. No, hombre, las declaraciones de la señora Calviño siempre son grandilocuentes, somos casi prácticamente, a veces me recuerda al señor Zapatero cuando decía que éramos los campeones, que estábamos en la Champions League, ¿no? Es decir, bueno, hombre, decir que un 0,3 es algo para estar satisfecho de crecimiento, pues no. Otra cuestión es como los demás no crecen y nosotros crecemos el 0,3, pues somos campeones. Bueno, va, ¿y por qué no dices cuánto caímos? El problema es que cuando uno referencia todo lo que cayó España, que fuimos los campeones de la caída del PIB, cuando la pandemia en el año 2020, todavía hemos recuperado esos niveles, pero estamos creciendo muy poquito y sobre todo estamos creciendo menos que el trimestre pasado. Oiga, hemos crecido menos que el trimestre pasado en un trimestre que es el de las, perdónenme la expresión coloquial, el de las copichuelas, el salir, el verano, es decir, donde todos gastamos un poquito más, donde hay ciudadanos españoles que se han endeudado un poco más simplemente para dar una satisfacción a su familia y llevarles unos días de vacaciones. Y digo unos días, que no hablo de semanas, que no hablo de meses, no, unos días. Bueno, pues si el consumo interno no tira en los 3 meses de verano, que son los que estamos contabilizando, no sé cuándo va a tirar. Lo que está claro es que cuando hablamos de que España va como un tiro es cuando las exportaciones van como un tiro y estas están cayendo. Oiga, entre otras cosas porque quien nos tiene que comprar está en crecimiento cero. Y ese es el contorno del cual nos movemos. Entonces, ¿la situación es grave? No, pero no es para tirar cohetes, no está sana. Estamos en una situación, yo diría, de un enfermo que necesita revisiones periódicas y a ver si somos capaces de ajustarle la medicación. Abel Jiménez, aunque no sepamos cuánto va a durar la decisión del Banco Central Europeo de no subir los tipos, mantenerlos en el 4,5, es de suponer que habrá traído cierta tranquilidad al Euribor. O yo le voy a preguntar si ese es un alivio suficiente con la que está cayendo. Ciertamente no. Vamos a intentar buscar un poquito de consuelo. En noviembre no hay reunión del Banco Central Europeo, por lo tanto los tipos no pueden subir. Así que hasta diciembre podemos descansar y las previsiones es que no haya subidas, que se mantengan planos. El vaso en este caso ya está medio lleno, ¿no? Está llenísimo. Hay mucho sufrimiento por parte de las familias de 2 años de subida constante. Y no es gran alivio, realmente que no siga subiendo, no debería subir mucho más porque la medicina va a matar al enfermo, pero es cierto que nos queda toda la bajada, por lo tanto, pues mucha energía para poder superar lo que nos queda. Christine Lagarde, que es la señora que manda en el Banco Central Europeo, parece que empieza a tomar conciencia de que, hombre, este apretón de tipos está contrayendo a las diferentes economías europeas y que eso pues, nos pone en la senda, en el camino, en el mejor de los casos, de la estanflación y en el peor de la recesión. Sí, pero es que este es un viejo dilema, ¿no? Que ya cuando hemos comentado, cuando empiezan a subir los tipos, ¿no? Es decir, si tienes una mesa y un mantel que es más pequeño que la mesa, tienes que decidir qué parte de la mesa cubres. Y entonces, si quieres controlar y subes tipos, dejas al descubierto las inversiones, dejas el que haya liquidez en las empresas y por tanto está de alguna manera colapsando el crecimiento.
cómo compaginas una cosa a otra, no es fácil. Yo creo que al final de esta situación lo que vamos a tener es que la inflación está siendo la lucha fundamental, parece que está no creciendo tanto, pero sigue creciendo, pero siempre el término de no crecer tanto, no está bajando, y a partir de ahí, hombre, sí que está bien que tengamos por ejemplo hasta diciembre una cierta tranquilidad, y sobre todo que la Reserva Federal parece que tampoco va a tirar, o sea, como mucho en diciembre puede subir otro cuartillo, con lo cual, bueno, pues estaremos en una situación de empate. Abel. Lo que creo que deberíamos pensar tal vez es que las políticas monetarias tradicionales, clásicas, tal vez ese remedio no funcione como ha funcionado históricamente, ya que estamos en un entorno más global, la crisis afecta a un entorno mucho más grande y sobre todo, en este caso, hemos inyectado demasiado dinero durante demasiado tiempo a poco tipo de interés, por no decir nulo. Entonces ahora todo ese endeudamiento está pasando factura porque hay que renovar las deudas y se renuevan muy caras. Entonces realmente creo que hay que cambiar toda esa política monetaria y hacer alguna cosa distinta. Abel, te pido pronóstico. ¿Qué podría pasar con el Euribor de aquí a final de año? Podemos o debemos descontar un aumento del 0,25% antes de que acabe el año. A veces da la sensación de que los tipos van guiados por una especie de piloto automático. Sí, parece que la ruta está marcada, independientemente de lo que esté pasando a nivel coyuntural, con toda la situación geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Todos los problemas que hay, parece que el camino es ese. Nosotros no esperamos que suba mucho más de un cuarto de punto, 0,15. Tenemos esperanzas en que realmente no suba y ya a partir del año que viene pues que se vaya manteniendo plano y las bajadas deberían llegar en el tercer trimestre, ¿no? Cuando pasen los primeros 6 meses yo creo que deberían empezar a bajar. José Luis. Ojalá, pero yo no lo tengo tan claro. Que en el 2024 los tipos empiecen a caer, seguramente porque la situación de las economías no va a ser boyante, ¿no? Entonces, situaciones que se planteaban antes de esta inflación o de recesión, las vamos a estar en el 2024, va a haber más de una economía europea que va a estar en ese filo. Ojalá, pero me parece que sí que creo que va a haber una cierta contención de subidas y que poquito a poco irá, pero muy poquito, sí. Así como la subida prácticamente fue como un cohete, siempre las bajadas son más bien plumas, ¿no? Siempre entonces, pasa igual. Creo que vamos a estar en sobre todo con los precios de los combustibles. Bueno, vamos a ver, hoy CaixaBank presentaba sus resultados hasta septiembre, son bastante buenos, 3.659 millones, han sorprendido varias cosas. El aporte de las carteras de seguros y el beneficio neto de esta entidad que está muy presente en la vida económica española. Bueno, yo creo que sí, es decir, hombre, los resultados son los que ponen. Es decir, a mí, yo es que estas cosas soy un poco malicioso, entonces seguramente es poco correcto lo que había de decir. Pero claro, si incluso desde la propia administración, en este caso del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, lo que le dan a una entidad de seguros asociada o que forma parte de Caixa, es decir, una buena parte de la gestión del Fondo Público de Pensiones, pues hombre, estupendo, estamos cogiendo dinero de todos, o sea, históricamente una cosa que es pública, la privatizamos, la entidamos a una entidad privada para que tenga beneficios y después nos pegamos con ella por decir que pague más impuestos. Oiga, aquí hay alguna cosa que no me cuadra mucho, ¿no? Es decir, ¿quién es el que origina, o sea, por qué se quiere penalizar, entre comillas, los beneficios extraordinarios de la banca y desde el propio gobierno se le está dando instrumentos para que tengan más beneficios? Oiga, ¿para coger más? Pues miren usted, no lo sé, ¿no? Es decir, pero a mí estas cosas me dan siempre cierto... Sí, y eso por no hablar de las cantidades de depósitos, la Caixa es una de las que más, sin remunerar, con las que siguen operando los bancos. Este es el gran chollo. Hay bancos en Europa que están pagando ya el 5 o el 5,5% de los depósitos. En España esto no, porque ahí están los señores de la banca que mientras el público siga obediente y aguantando y sin recibir nada a cambio, pues no cambiarán de política. Abel, vamos a ver cómo están hoy los precios hipotecarios en las hipotecas fijas y en las variables y sobre todo, ¿tú crees que van a acabar desapareciendo las variables? Sí, y enlazando con lo que estábamos comentando, lo cierto es que el mercado hipotecario está complicado principalmente porque los tipos, cuando empiecen a bajar, va a ser tengamos en cuenta que hemos tenido 2 años de subida históricamente rápido, la caída no va a ser así, va a ser mucho más lenta. Por lo tanto, todos los ciudadanos que tienen todavía hipotecas a variable están estrangulados y van a seguir estrangulados durante bastantes años, ¿no? Entonces, las alternativas que aparecen, que son los tipos mixtos, que son esas hipotecas que tienen un tipo fijo durante los primeros
los 5 años normalmente, ahí estaríamos en torno al 2,30, 2,50, lo cual, oye, es un tipo bastante interesante teniendo en cuenta cómo está el Euribor. Y luego la parte de variable no supera nunca el 1, sería un Euribor más 0,89, más 0,80 en las hipotecas a tipo mixto. Sin embargo, si nos vamos a un tipo variable puro y duro, al añadir ese 0,5, por ejemplo, que sería el estándar de una hipoteca variable actual, ya estamos en un tipo muy superior al del mixto. Y si nos vamos a fijos, todavía encontramos fijos al 3,30, 3,20, en torno al 3 tenemos tipos fijos, y luego la banca, que es consciente de la que viene, está premiando mucho a los buenos perfiles. Por lo tanto, incluso perfiles muy buenos de renta alta, hipotecas de más de 200.000 euros, estamos consiguiendo tipos en torno al 2,40, 2,50 tipo fijo. Caramba. Hablemos de una de las que cotizan, IAG. La matriz de Iberia y de British Airways ganó 2.151 millones hasta septiembre y eso sí, ha reducido un poquito su capacidad de ejercicio en ese tiempo. Iberia y Vueling son el top de IAG, probablemente las que aportan un récord a esos beneficios de British Airways, pero todo este negocio de lo turístico, lo filoturístico, se está resintiendo en bolsa. Bueno, normal, después del arreón que tuvieron potente, ¿no?, de subida de beneficios, es decir, sobre todo porque tuvieron un trimestre veraniego especialmente bueno, donde de alguna manera el tráfico aéreo se despuntó y se incrementó. Y bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Uno, ¿qué va a pasar todavía, que está la Comisión Europea viendo todavía la operación con Air Europa? Y eso tiene que ver con que realmente tenga capacidad de volar en la medida que British sale fuera de la Unión Europea, y por tanto los slots de vuelo pueden no tener una mayoría accionaria en la compañía en el ámbito europeo, y eso puede dificultar el tema de los vuelos domésticos, entendiendo por vuelo doméstico dentro del territorio europeo. Bueno, eso se reforzaría si realmente se consolida la opción de Air Europa, que todavía está más allá formalizada, pero que todavía está siendo operativa. Y yo creo que el tema de fondo es que está habiendo una incertidumbre porque el tráfico aéreo se puede resentir por la subida de precios como consecuencia de lo que decíamos al principio, de la subida del petróleo, ¿no? Y algunas decisiones de algunos países que afectan a IAG de forma seria. Si se tratan de ir cancelando los vuelos de menos de 2 horas y media, va a tener un impacto también sobre el empleo, pero los resultados de las compañías sobre todo. Abel, Funcas decía hace unos días que ellos creían que la media anual del Euribor a 12 meses se quedaría alrededor del 3,91 este año y el 4,20 para el año que viene, empeorando un poquito la media de los intereses el año que viene en aproximadamente 0,25 puntos. ¿Tú coincides con ese análisis? Sí, lo cierto es que las subidas que esperamos que lleguen irían en esa línea, y luego pues que haya un poco de parada y poco a poco, pues a partir en la segunda parte del ejercicio, pues que vaya habiendo algún pequeño respiro para dar bajada a todo ese endeudamiento que tienen tanto las familias como los propios estados y las compañías. Don José Luis, el SEPE subvenciona cerca de 400.000 prejubilaciones con las prestaciones por desempleo. Bueno, yo creo que es un titular un poco exagerado, ¿no? Yo creo que habría que matizar. Es decir, vamos a ver, las prejubilaciones es una figura teóricamente que no existe en nuestro ordenamiento jurídico como tal. Es algo que coloquialmente hablamos, tiene que ver de alguna manera o bien con una baja voluntaria que se pacta con la empresa en situaciones de una regulación de empleo, de una situación de crisis en la empresa, donde la gente abandona la empresa mediante un acuerdo donde hay una parte, digamos, de salario diferido que se contrata a través de una compañía de seguros y se le va amortizando. ¿Y qué es lo que subvenciona de alguna manera el SEPE? Hombre, si yo tengo 50 años, voy 2 años al desempleo, voy a estar a los 52. Y estamos hablando simplemente de lo que es la prestación por desempleo. A partir de los 52, si mis ingresos están limitados, y por eso se ajusta mucho en este tipo de cosas, lo que aparece es el subsidio por desempleo que contribuye y que cotiza a la Seguridad Social hasta los 65 años. Bueno, y esa es la situación que se está dando. Es decir, de hecho, subvencionaría en todo caso esos 2 años, de alguna manera, del desempleo, porque formalmente no hay un despido, aunque todo el mundo lo pueda entender. ¿Cuál es el tema? Que teóricamente eso tiene que ver mucho con el tamaño de las empresas. Hay una cláusula que se llama la cláusula telefónica, que era cuando Telefónica despedía lo bruto de este tipo de situaciones con beneficios. Oiga, no puede ser. Entonces, en ese tipo de empresas, quien se hace cargo de esos 2 años, o quien tiene que pagar y quien tiene que hacer un convenio
para cotizar durante todo ese periodo de tiempo hasta la jubilación de sus trabajadores en la empresa con la seguridad social. Con lo cual, todo esto hay que matizarlo en función del tamaño de la empresa, de la situación de cada uno y de realmente qué porcentaje sobre el salario que venía percibiendo percibe y si eso está dentro de una renta que está topada para tener acceso de alguna manera después al subsidio de desempleo a partir de los 52. Con lo cual, bueno, está, pero es un poco, el titular es un poco tendencioso o que se puede dar lugar a engaño, ¿no? Abel, vosotros que estáis a pie de calle, el gran problema parece ser que el sector inmobiliario se nos está clavando, ¿no? Sí, el sector inmobiliario está sufriendo mucho, ya hemos visto, todo va ligado con la formalización de hipotecas. El último dato de Banco de España ya mostraba una caída muy importante en la contratación de hipotecas. En la medida que el comprador no tiene acceso a esas hipotecas a un precio que le resulte interesante, claro, el mercado se va enfriando, no puedo acceder a esa vivienda y al mismo tiempo pues se venden menos pisos y sobre todo cara a las soluciones habitacionales, pues los alquileres se irán subiendo más porque cada vez está más complicado. Y sobre todo es que esas familias que estaban en un rango medio de salarios, pues donde antes eran viables hace un año, pues cada vez tienen más dificultades para ello. Y sin embargo los precios no están cayendo. O sea, las ventas siguen en lo que estaban, ¿no? Eso es. No caen. Las zonas tensionadas como puede ser Madrid, Málaga, Barcelona, no estamos encontrando en los núcleos bajadas de precios. Competimos con un cliente también internacional. Vienen latinoamericanos, vienen europeos con unos rangos salariales más elevados y donde para nosotros puede ser caro una vivienda de 400.000, igual para el mexicano de alta renta no lo es, ¿no? Entonces sí estamos ya viendo bajadas por los fondos de inversión inmobiliarios en lo que es todo lo que es periferia, pero si no, la verdad es que está complicado. Ya. Bueno, ayer salió la EPA, yo tenía muchas ganas de comentarla con don José Luis. Los datos son interesantes porque hablamos del trimestre junio-septiembre, el trimestre en el que pues, se activa mucha contratación de chiringuitos, de restaurantes, en fin, todas esas cosas. Al final, se han creado 209.100 empleos. Pero tenemos 92.700 parados más y ese dato ha aumentado un 3,3%, dejando el número de desempleados con las realidades paralelas a un lado en 2.855.000. Bueno, esta es una EPA, de alguna manera, que empieza a ser, entre comillas, normal de un tercer trimestre, ¿no? Es decir, donde hay un incremento del número de ocupados y hay un incremento de parados porque normalmente en ese trimestre se pone más gente en condiciones de ser activo. Es decir, hay mucha gente que quiere trabajar y no hay trabajo a veces para toda la gente que quiere hacerlo. Eso hace que suba el empleo y que suba el paro. Y eso, por ejemplo, una cosa tan clara como es todos aquellos jóvenes que acaban su carrera universitaria y se ponen a buscar trabajo, o aquellos jóvenes que quieren buscarse un curro en verano, entrando el término coloquial, para sacarse unas pesetillas durante ese par de meses y tener después algún colchoncillo. Bien, eso es lo normal. ¿Qué sucede de todos estos datos? Pues a mí me parece que lo preocupante es que lo que sí demuestra es que el empleo se está ralentizando en España. Es decir, el segundo trimestre, que teóricamente es peor que el tercero, digo porque hay menos actividad, el empleo creció en más de 600.000 personas y ahora crecemos poco más de 200.000. Oiga, eso es una caída. Me lo cuente usted como me lo quiera contar. Segundo tema que me preocupa es el tipo de empleo que se está creando. Si hace unos días, teníamos los datos de seguridad social relacionados con el paro, pues ¿qué está pasando? Es decir, que en los datos de la seguridad social nos llegamos a 21 millones de empleados afiliados a la seguridad social y aquí salen más de 21 millones. Oiga, ¿cómo es posible? Pues muy sencillo, porque alguna gente tiene más de un trabajo. Entonces lo que estamos generando son situaciones de desempleo. Estamos hablando de más de 500.000, 600.000 personas que aparecen simplemente haciendo la diferencia, que están pluriempleadas. Eso quiere decir que los salarios que tienen en su empleo principal no les dan para vivir, no les dan para comer y tienen que buscarse la vida de otra manera. Lamentablemente así es. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho a ustedes dos su presencia y sus opiniones en el programa, a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes tengo premio, que es ver a continuación la redacción abierta con todo lo que nos trae este viernes la política.